Buenos días, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a esta nueva semana, donde vamos a trabajar con un tema que a esta altura no es nuevo, como la idea de industria, de industrialismo, de industrialización, pero que sin embargo en un momento determinado de la historia argentina, entre 1950, los primeros 50 y 1976, adquiere características particulares. Aquel anhelado proyecto de desarrollo de una industria nacional finalmente toma forma y al tomar forma, bueno, lógicamente pone en evidencia algunas de las tensiones, de las limitaciones de los modelos teóricos con los que se había pensado ese proceso. Y de allí que en esta clase vayamos a repasar
Otro de los actores, sin dudas, tiene que ver con el empresariado local. En parte, como decíamos, es un empresariado local alentado por el Estado, protegido por el Estado, ¿sí? Es decir, mucho del comportamiento del empresariado local, del empresariado privado local, eh, o bien fue orientado o bien respondió, ¿sí?, a la dinámica de la intervención estatal. En este sentido, podemos decir que el mando, la voz cantante era la del Estado y el empresariado local en todo caso acompañaba, respondía, ¿sí?, a esa orientación estatal. Esto tiene que ver con un anhelo de, de contar con una burguesía nacional, ¿sí? Esto es algo que la historiografía reconoce como una característica particular del empresariado argentino, muy ligado a los sectores primarios, que no había logrado todavía convertirse en una burguesía nacional en un sentido que pudiera ser un actor político a la vez que económico y que tuviera el mando, la voz cantante, que actuara de manera coordinada, colectiva y corporativa. ¿Sí? Si bien existían, por supuesto, la Unión Industrial y otro tipo de asociaciones industriales, todavía era el sector agrario, ¿sí?, un sector más tradicional y aristocrático, el que manejaba los desarrollos industriales, es decir, había una industria más ligada todavía al procesamiento de materias primas. Entonces, la necesidad o el deseo de esta burguesía nacional tenía que ver con que en otras experiencias nacionales la presencia de este grupo económico, pero también político, había dado como resultado una movilización que en la Argentina no se conseguía. Aquí quien motorizaba, quien movía, quien diseñaba los planes de industrialización era el Estado. ¿Sí? Entonces, las empresas nacionales grandes y también las medianas, podríamos decir, fundamentalmente las medianas, fueron un actor presente que con el tiempo se irá destacando, eh, pero que en parte por esta incapacidad de coordinación y por este seguir el ritmo del Estado, pero en parte también por una dinámica internacional que ya vamos a ver, irán perdiendo peso a lo largo de los años 60 y 70 frente a la presencia de las empresas extranjeras. Sobre todo estas empresas, las firmas subsidiarias de empresas extranjeras que se instalarían en el país en estos años. El Estado, por su parte, apoyó al empresariado local, intentó crear grupos económicos nacionales, ¿sí?, que se sumaran por lo menos, no que reemplazaran, pero sí que se sumaran a aquellos más antiguos y tradicionales, con la idea, como decíamos antes, de que esta burguesía nacional más poderosa, más articulada entre sí, pudiera no solo acompañar el proyecto de desarrollo, sino también darle impulso, ¿sí? En este sentido, ese proyecto industrializador privado del Estado tuvo que ver con un marco regulatorio, como decíamos antes, de promoción que se tradujo en políticas como el compre local, ¿sí? Que es reservar el mercado local para la producción local, los subsidios y otro tipo de beneficios, actuó en estos años como un empuje, ¿sí?, que potenciaba o multiplicaba en ciertos sentidos las posibilidades de los inversores, ¿sí? Era un socio del Estado en este sentido, aunque esto también se tradujo en una limitación, es decir, los beneficios sostenidos a lo largo del tiempo, eh, sostenidos a partir también de esta suerte de acuerdo tácito acerca de la industria, es decir,
Estos beneficios que sobrevivieron los cambios de gobiernos y la inestabilidad política, bueno, terminaron por dar forma a un empresariado que estaba más inhibido de dar pasos de manera autónoma porque esperaba siempre, ¿sí?, la protección, el subsidio estatal para su desarrollo. Entonces hay como una trampa en este intento de formación de una burguesía nacional por parte del Estado, en esta promoción tan fuerte a través de medidas legislativas, de paquetes de subsidios, de inversiones, de protección del mercado local, que terminó dando por resultado un empresariado menos dispuesto a dar pasos, a tomar riesgos, ¿sí?, y que esperó de manera más pasiva, podríamos decir, las directivas del Estado. Y de allí que este anhelo de la burguesía nacional todavía en los años 1960 y principios de 1970 no se había concretado. En el caso del empresariado extranjero y su rol en la industrialización, tenemos aquí un actor que potencia y limita a la vez, ¿no? Como decíamos antes, durante el gobierno de Frondizi, ya a partir de 1958, fue muy importante, o sea, fue una política de ese gobierno abrir la, la economía a la inversión extranjera, permitiéndole o garantizándole las mismas condiciones que tenía el capital local. Lógicamente, esto dio por resultado un ingreso importante de capital extranjero en los primeros años de 1960. Fundamentalmente, como decíamos, a Frondizi le interesaba particularmente el sector petrolero, pero también las manufacturas. ¿Sí? Hay cálculos donde hay un porcentaje importante de empresas extranjeras destinadas a química, petroquímica, el sector automotor, tan presente en los años 1960, al acero. Hubo sí un movimiento importante de capitales extranjeros. Aluminio, ¿sí? Digamos, como las industrias pesadas, las industrias fuertes y las industrias que se proponían, por otro lado, ser las que reemplazaran la necesidad de importación de las manufacturas que eran necesarias para poder producir en el local, para poder producir localmente, quiero decir. ¿Sí? Los bienes que necesitaba la industria, los insumos que necesitaba la industria para poder producir localmente. Estas inversiones extranjeras, en general, se caracterizaron, podríamos decir, por la incorporación de tecnología más avanzada de lo que se usaba localmente, aunque es interesante este proceso, no era la tecnología de punta que estas subsidiarias extranjeras usaban en sus países de origen. Es decir, venía una tecnología que era más avanzada de la que se usaba en la Argentina entonces, ¿sí?, pero que tenía un retraso relativo respecto de lo que era la frontera tecnológica de lo que se estaba aplicando en otros países. Como que venía un descarte de ciertas prácticas de producción y de tecnología que ya no se estaban usando en los países de origen. Por lo general, instalaron y generaron plantas fabriles mayores en tamaño a lo que era la media nacional, ¿sí? Y dieron otra característica al trabajo que tuvo que ver con la incorporación de planteles de empleados técnicos locales, fundamentalmente de ingeniería, ¿sí? Sabemos, teníamos la universidad pública, teníamos ingenieros, entonces contaban con una disponibilidad de técnicos, ingenieros, que le permitían a esa tecnología, a esas nuevas apuestas productivas, a través de la profesionalización, sí, un mayor rédito. Y esto también terminó provocando
algún tipo de cambio en las empresas locales en el sentido de eh, incorporación, ¿sí?, de expertos, eh, de profesionales al proceso productivo, que es un cambio de esos años, que a su vez retroalimentado y retroalimentó, ¿sí?, el desarrollo de las carreras de ingeniería. ¿Sí? Es interesante verla cómo, cómo hay un proceso de retroalimentación entre la búsqueda de ingenieros y cómo la universidad adopta adapta, perdón, sus planes de estudio a estas nuevas necesidades sociales. ¿Sí? Entonces hay ahí un círculo virtuoso que terminó dando la incorporación de profesionales, fundamentalmente de la ingeniería, pero también de otras carreras ligadas a estas cuestiones, ¿sí?, a la producción, tanto en industrias de capitales extranjeros como luego a la industria de capital local. Este progreso, esta tecnificación productiva, terminó dando algo que era un anhelo cuando se pensaba siempre en la industrialización, que era el aumento de las exportaciones industriales. ¿Sí? Esto era dejar de exportar materia prima solamente y empezar a exportar producción industrial. Una consecuencia que podríamos decir de estas transformaciones, de qué significó la inversión extranjera privada en el proceso industrializador argentino, tiene que ver con un proceso creciente de concentración de capital, ¿sí?, y de la participación de las filiales de empresas extranjeras en la cúpula empresarial junto a las empresas estatales. ¿Qué quiere decir esto? Aparece un nuevo actor y de repente, si de las 100 empresas más grandes de la Argentina antes solo eran estatales y o privadas locales, aparece el actor del empresariado internacional, ¿sí?, en la cúpula entre las empresas que más motorizaban, ¿sí?, el desarrollo económico de entonces. A ver, podríamos decir que estas inversiones extranjeras no, no tensionaban con la industria local, o sea, no las desplazaban porque venían a instalarse en sectores donde no existía la producción nacional, venían a cubrir más bien vacíos antes que a reemplazar, ¿no? Aún así, se convirtieron rápidamente en las empresas más grandes en la Argentina y con eso lograron capturar un mercado que además, al ser relativamente pequeño, se capturaba fácilmente, ¿no? Lo que terminó dando como resultado, ¿sí?, que las empresas locales tuvieran siempre un rol subordinado. Es decir, no se metían en áreas productivas que fueron rápidamente conquistadas, podríamos decir, por el capital extranjero. ¿Sí? Entonces, aun cuando podrían haberse visto beneficiadas por un tipo de asociación entre capital nacional y capital extranjero, tal cosa no existió. ¿Sí? El capital extranjero tendió a moverse de manera autónoma y el capital nacional se quedó más bien en las áreas productivas que venía explorando hasta ese momento y no avanzó, ¿sí?, en nuevas cuestiones que quedaron en manos del capital internacional. De allí que lo moderno, la idea de la modernidad, del polo industrial moderno, quedara siempre en manos del capital extranjero, que tenía una alta concentración técnica, como decíamos antes, una alta concentración económica, también geográfica, porque estaban las grandes ciudades, pensemos en Buenos Aires, pensemos en Córdoba, ¿sí? Y que además tenía una característica, si lo comparamos al menos con el tipo de empresa de capital nacional.
tenía mejor productividad, mayor productividad que las empresas de capital internacional, pagaba mayores salarios, ¿sí? Pero tenía una cuestión intrínseca que era la dependencia de insumos importados. Es decir, era un tipo de industrialización que respecto al capital local tenía una mayor propensión a importar, lo que en el largo plazo significaba una limitación, en tanto lo que se estaba buscando justamente era achicar, ¿sí?, la canasta de bienes importados, ¿sí? Este tipo de empresa estaba trasladando métodos de producción desde sus casas centrales a otros países y dependía, ¿sí?, de muchos de los insumos que se usaban en sus entornos de origen, quiero decir, en sus entornos iniciales, entonces dependía mucho de la importación de esas cuestiones. Es decir, esta modernización, esta industrialización moderna de ramas industriales más pesadas estuvo muy ligada a el capital extranjero, ¿sí?, lo que supuso una mayor presión sobre la balanza comercial de la presión que hacían aquellas ramas características del primer proceso de industrialización por sustitución de importaciones, que se denomina más liviana, ¿no?, de esas primeras industrias de procesamiento, por ejemplo, de materias primas locales. Esa modernización en la industrialización supuso repensar la relación con la importación de modo de poder sostener en el largo plazo el proceso de industrialización tal como se venía desarrollando. Aquí tenemos otro actor de estos años que tiene que ver, como decíamos antes, con la corporación militar. Pensemos, allí está citada la Dirección Nacional de Fabricaciones Militares, pero no es la única, aunque probablemente sea la más importante. Las Fuerzas Armadas crearon, expandieron un cuerpo profesional muy amplio y muy diverso, ¿sí? Entonces tenían funcionarios militares que controlaban fábricas, primero en los organismos propios, organismos de defensa, pero también rápidamente en grandes empresas claves para el despliegue industrial del país, ¿sí? Esto quiere decir, como decíamos antes, que sucedió en periodos que no eran necesariamente los periodos en los que los militares estaban a cargo del gobierno, ¿sí? Es decir, así como había un consenso acerca de la potencia y la necesidad de desarrollo industrial, hubo una cierta aceptación respecto de los saberes técnicos militares en tanto saberes necesarios para el desarrollo industrial. Entonces, gobiernos democráticos sostenían autoridades militares en ciertos espacios industriales. Es así como fueron interventores, directores, ¿sí?, en el caso de empresas públicas, ¿sí?, pero también de empresas que eran legalmente privadas, pero donde el Estado participaba, como decíamos antes, ¿no?, en las diversas formas de participación del Estado en empresas privadas. Es así que se nos ha llamado empresarios de uniforme, ¿no?, en el sentido de que incluso se instalaron en las cámaras empresarias, ¿sí?, en los directorios de empresas privadas, pero incluso convocado por los propios empresarios, muchas veces como una forma de coordinar la producción, ¿sí? No era solamente una imposición militar,
en tiempos de gobiernos militares, sino que hubo un cierto convencimiento acerca de la utilidad, ¿sí?, de esos saberes, de las profesiones militares, de la ingeniería militar. Se desarrollaron, se desempeñaron fundamentalmente en las áreas atómicas, ¿sí?, fundamental en esta época. Pensemos no solo en la energía, pensemos también en todo el desarrollo de la medicina nuclear, ¿sí?, de estos años, en la electrónica, en la ingeniería espacial, la aerotécnica, así como unas industrias muy avanzadas, ¿sí?, muy de tecnología de punta. También, y esto es muy interesante, tuvieron cargos de importancia en organismos vinculados a la planificación o el desarrollo. Pensemos, no sé, por ejemplo, en el Consejo Federal de Inversiones, de aquellos años, y se desarrollaban los militares tanto en el ámbito nacional como provincial, que también esto es interesante, en los ámbitos provinciales de manera más específica en los periodos donde había gobiernos militares, ¿sí? Pero hay, sí, dentro de esta idea de Estado empresario en la industrialización argentina, hay que señalar o hay que tener en cuenta este actor, no tanto en tanto actor político, sino como actor central en esto que podríamos llamar el núcleo duro, ¿no?, de los emprendimientos económicos productivos del sector militar. Sí, esto lo estudia Marcelo Roger, Claudio Bellini también lo ha estudiado, ¿no? Pero actividades estratégicas eh, de punta, como decíamos antes, pero también sectores de la siderurgia, metalurgia, la industria metalmecánica, ¿sí? La industria petroquímica. Sí hay, no sé, un ejemplo, asociaciones en 1970 hay una asociación con YPF para crear el complejo productivo de Ensenada que da origen a la petroquímica General Mosconi. ¿Sí? Es un caso emblemático, que es una sociedad anónima con mayoría estatal, que comienza a producir en 1974. ¿Sí? Es todo este momento. Es decir, impulsaron industrias, la corporación militar impulsó industrias y en muchos casos tuvieron una función promotora, podríamos decir, eh, que permitió el desarrollo de actividades que hasta ese momento no existían. Y lograron conformar, en algunos casos, verdaderos complejos productivos con diferente grado de integración, con oferta destinada al mercado, ¿sí? Digamos, no era una oferta destinada solamente a cubrir necesidades públicas, ¿sí?, sino al mercado local. Eh, Hermanada, por supuesto, con la demanda estatal, es decir, la demanda para obra pública. Entonces había un engranaje que permitía que ese desarrollo industrial de avanzada tuviera un mercado a través de la obra pública. Articularon con capitales privados, ¿sí? Fueron proveedoras, como decíamos, del Estado, pero también de los privados, y articularon una red de proveedores y clientes. Esto también es muy interesante, es decir, hubo una mirada desde la corporación militar hacia la industria que no era solamente una industria que iba a abastecer las necesidades públicas, sino que iba a abastecer a clientes también privados, lo que generaba una demanda permanente que a la vez estimuló el desarrollo de esos rubros. ¿Sí? Estamos pensando en un momento donde la industria se estaba moviendo de verdad, ¿no? Pensemos que hacia 1960 el ejército, a través de la Dirección Nacional de Fabricaciones Militares, dirigía 16 establecimientos industriales, y otros 16 eran dependientes de una Dirección General de Material, y participaba además
en industrias mixtas. La Fuerza Aérea controlaba la Dirección Nacional de Fabricaciones e Investigaciones Aeronáuticas, que además tenía un instituto y que tenía 8 fábricas. ¿Sí? Entonces, digo, no importa retener los datos, sirven como ejemplo de cuánto de esto estaba motorizado, ¿sí? Cuánto del desarrollo industrial de los años 60 y principios de los 70 estaba motorizado por la corporación militar. Las investigaciones sostienen que la suma de la participación militar en el proceso de industrialización de estos años daba más de entre 50 y 60 fábricas y talleres. ¿Sí? Es una presencia muy importante si además tenemos en cuenta los rubros en los que se movían, centrales para el desarrollo industrial. Es decir, eran rubros que permitían que otras industrias se desarrollaran con insumos locales. Bien, y con esto llegamos como al nudo de esta semana, que es cómo el desarrollo de estos proyectos industriales muestra sus límites, ¿sí? Y cómo se analiza internamente pasar de un modelo como el modelo de industrialización por sustitución de importaciones a otro que es el modelo integrado y abierto que propuso Aldo Ferrer en los años de 1960, específicamente a partir de 1966. El gobierno de Frondizi, como decíamos antes, muy rápidamente llegado al poder, manifestó claramente su decisión de atraer capital extranjero. ¿Sí? Entonces, su estrategia desarrollista se centraba en el petróleo, ¿sí? De modo de reducir el gasto de divisas en petróleo importado y de permitir, ¿sí? El desarrollo de otros rubros que dependen del petróleo, ¿sí? Los productos químicos fundamentalmente, en algo que se llama integrar para atrás, es decir, desde el petróleo hacia atrás, hacer una cadena productiva e integrar el sector industrial de modo a reducir importaciones. Esto en parte, podríamos decir, se basaba en cierta desconfianza, que ya la había manifestado Prebisch en la CEPAL, respecto de la posibilidad que tenía el agro para incrementar la entrada de divisas, es decir, ya se había comprobado el deterioro de los términos de intercambio. Ya sabíamos que había que vender cada vez más materias primas para conseguir las mismas divisas, de modo que era necesario un desarrollo industrial diferente. Es decir, se pensaba que el crecimiento solo podía ser posible si se reducía lo más posible la apertura externa o, llamado de otro modo, con una mayor autarquía económica, una mayor independencia económica, ¿no? Esta posición política del frondicismo fue acompañada, como decíamos antes, con una serie de legislación que buscaba promover la inversión, con la creación de organismos específicos de planeamiento. Recuerden la idea cuando hablamos de planificación económica como para ver la continuidad de esta herramienta de diseño de política, entre los que se destacaba el Consejo Nacional de Desarrollo, el CONADE, ¿sí? De allí que se propiciara, como decíamos antes, la erradicación de capitales extranjeros que buscaron, no siempre con éxito, como ya vimos, sustituir importaciones, incrementar exportaciones fundamentalmente. Se le dio, como veíamos antes, prioridad a inversiones que se orientaran a producir bienes de capital o de utilización intermedia en el interior del país,
que se asociaran capitales nacionales con capitales nacionales, cosa que ya vimos que no ocurrió tan fácilmente. Es decir, se le reconocía a las empresas extranjeras los mismos derechos y beneficios que las empresas locales y se las liberó de las cargas fiscales para que pudieran enviar sus utilidades al exterior, sus casas centrales, ¿no? Junto con esta promoción del capital internacional, se sancionó durante el frondicismo también la ley de promoción industrial, pero fundamentalmente lo que estaba sucediendo era una búsqueda que se basaba en cierta discusión, cierta evidencia que ya era notable en estos años, pensemos fines de los 50, principios de los 60, en la ya indisimulable, podríamos decir, ineficiencia económica, que era producto de esta protección, promoción industrial, ¿no? Esto es que un grupo pequeño de empresas en un mercado interno también pequeño, ¿sí? Y se veía también como un problema, como un límite, el hecho de que la industrialización está más compleja, más moderna y demás, ligada a los capitales internacionales, necesitaba cada vez más importación. ¿Sí? Entonces, eso que suponíamos que íbamos a llegar a partir de la industrialización, es decir, a dejar de depender de las importaciones, bueno, no sucedía porque estas empresas, estos capitales extranjeros, requerían cada vez más, ¿sí?, de insumos importados. Comienza entonces a darse una discusión en un grupo cada vez mayor, ¿sí?, acerca de los límites de esta teoría que nosotros y nosotras vimos ya hace varias clases acerca de las industrias nacientes o de las industrias infantes, ¿sí?, de cuál es la consecuencia de proteger una industria para garantizar su supervivencia. Y se empezó a considerar que esa protección había sido aplicada de manera exagerada y que se había creado una distorsión de precios, es decir, se producía poco, de mala calidad y carísimo, ¿no? Sobre esto vamos a volver en otro momento, la semana próxima. Es decir, ya a mediados de la década de 1960 comenzaron a pensarse los límites de esta estrategia de crecimiento industrial que había propuesto el peronismo, pero también la CEPAL y en buena medida el desarrollismo de Frondizi, ¿no? Se pensaba, se discutía también acerca de los determinantes estructurales del ciclo económico y fundamentalmente de las características de la estructura productiva, es decir, qué estructura productiva tenemos y cuáles son los límites de esa estructura productiva, cuánto depende de las importaciones de insumos, por ejemplo. A la vez, la idea de pensar una industria hacia afuera, la idea de pensar una industria que sea capaz de exportar bienes industriales, tuvo cada vez mayor eco, mayor relevancia, ¿no? Creando algo que se ha denominado históricamente la conciencia industrial exportadora, una suerte de nuevo acuerdo, ¿sí?, que va consolidándose en estos años y que terminaría por hacerse dominante a fines de los 60 y principios de los 70, aunque no era una conciencia y un acuerdo general, sí, había diferencias. Algunos consideraban que debían estimularse todas las exportaciones industriales, otros sostenían que solo algunas actividades debían ser promovidas, protegidas, ¿sí? Bueno, es como decíamos antes, si bien existió un acuerdo general en los años de 50 y primeros 60 acerca de la necesidad de proteger, de desarrollar una industria, cuando comienzan a verse los límites
de ese desarrollo industrial orientado al mercado interno y sostenido por el Estado, bueno, también empieza a haber algunas diferencias respecto de cómo y qué debía estimularse. Si todas las exportaciones, si algunos sectores en particular. Y es en este clima de debate que en 1966 Aldo Ferrer, a quien ya conocemos, propone en una conferencia la idea de este modelo integrado y abierto sobre el cual tienen la bibliografía de esta semana para leer. ¿Sí? Es decir, eh, proponía pensar el desarrollo industrial hacia afuera, ¿sí? No tal como se estaba pensando de manera de abastecer el mercado interno solamente, sino hacia afuera, en un afuera que era más bien aprovechar el debate acerca de la integración regional de aquellos años, algo que venimos conversando también. Pensemos que en la década de 1960 es cuando se están discutiendo, ¿sí?, los procesos de integración, el mercado común centroamericano y los procesos que darán forma a cierta legislación sobre la integración regional latinoamericana. Entonces, lo que se pensaba como mercado posible para la producción industrial argentina en el exterior no era competir con Estados Unidos o con Europa, ¿sí?, sino más bien abastecer a economías regionales que estaban aún más atrasadas en su desarrollo industrial que la Argentina. Lo que está sucediendo en estos años en general, podríamos decir, es que desde diferentes perspectivas, y no con un acuerdo generalizado, pero sí existía una idea, podríamos decir, acerca de fomentar, de la necesidad de fomento de un proceso de especialización que permitiera, a partir de la exportación industrial, generar los recursos, las divisas extranjeras necesarias para sostener ese crecimiento industrial que requería cada vez más divisas, ¿sí? Esto se suponía que iba a ser posible de la mano de un conjunto reducido de industrias que estarían concentradas, ¿sí?, para aprovechar las economías internas, lo que por lo tanto permitiría mejorar la productividad, posibilitar la exportación, ¿sí? Digo, este clima de debates que empieza a mirar a la región y que empieza a mirar la necesidad de abrir el modelo integrado hacia la exportación, eran posibles, ¿sí?, o eran producto de la maduración local de un desarrollo industrial que se veía, que había avanzado muchísimo, pero también se le veían los límites, ¿sí? Entonces, había una necesidad de repensar ese modelo industrial de modo de incorporar desarrollos tecnológicos locales, inversiones directas, ¿sí?, y promover una nueva forma, ¿sí?, de pensar la industria. Estas nuevas ideas, como decíamos, Ferrer las presenta en una conferencia de expertos, o sea, una conferencia de ideas, aunque fue y luego volverá a ser funcionario público, empezaron sí a tener una presencia nuevamente más allá de la orientación de los gobiernos, aunque, digamos, ese acuerdo o esa legitimación de estas ideas se tradujo, podríamos decir, solo parcialmente, o se aplicó solo parcialmente, porque justamente la inestabilidad política de estos años, pensemos los segundos 60 y los primeros años de 1970, las presiones sectoriales y sindicales,
y la coyuntura, las crisis internas y las crisis internacionales, actuaron como límite, ¿sí? Sin embargo, podríamos decir que hubo algunas políticas que orientadas en este sentido, más allá de que no hayan avanzado luego en sus resultados, un primer Plan Nacional de Desarrollo eh, que se diseñó durante la presidencia de Ilia, lo diseñó el CONADE en la presidencia de Ilia, si bien podríamos decir mantenía la estrategia industrialista elaborada por CEPAL, digamos, la industrialista clásica, incluía ya también la necesidad de una mayor integración regional, ¿sí? Y de expandir la oferta de bienes industriales para la exportación, ¿sí? Esto ya estaba ahí. Y luego podríamos decir que el Plan Económico de 1967, impulsado por Krieger Bacena, fue el que recogió, el que se considera que ha recogido de manera más directa estos lineamientos, ¿sí? Porque reconocía que en la estructura económica argentina convivían sectores con productividad muy diversa, ¿sí? Y entonces el eje principal fue la estabilización económica, la estabilización de la moneda, acuerdos de precios, congelamiento del salario, pero a la vez, digamos, si todo esto era un paquete más bien ortodoxo, conservador, se alentó la producción de insumos intermedios, de bienes de capital y las exportaciones manufactureras. Y había allí un plan de que mientras se contenía la situación económica, se la estabilizaba de manera ortodoxa, se aplicaban medidas más modernas, más pensadas en el mercado regional y en la exportación manufacturera, ¿sí? Esto, en ese plan, estaba acompañado de inversiones públicas en infraestructura energética y caminos, ¿sí? Una gran deuda pública respecto a la producción, ¿no? Esta que vuelve recurrentemente como la infraestructura termina siendo un límite para el desarrollo industrial. Podríamos decir que esto también tuvo un correlato con el Banco Industrial y la política de créditos, ¿sí? Que se definió un conjunto de créditos especiales destinados a promover mejoras tecnológicas, ¿no? Había una mirada acerca de rubros específicos que tenían que ser promovidos. Rubros que iban a o bien producir bienes para la exportación o bien producir bienes que iban a sustituir aquellos insumos importados. ¿Sí? Fundamentalmente maquinaria industrial, transformación de energía, material ferroviario, ¿no? Maquinaria vial, industria electrónica. ¿Sí? Es decir, la industria electrónica que era la que producía los insumos para que la industria pudiera seguir funcionando, ¿sí? La química, la petroquímica. Y luego ya Aldo Ferrer, como ministro de Economía, en 1970 propuso orientar la política económica hacia la creación y consolidación de lo que denominó polos de desarrollo, ¿sí? Que tenían que estar conformados por empresarios industriales nacionales, no solo extranjeros, ¿sí? Lo cual eh, tenía una consecuencia no solo económica, ¿sí? Sino como de conformación de una mentalidad industrial moderna, ¿sí? Pero que además se proponía fomentar aquellas industrias que tenían mayor potencial exportador. Y esto nuevamente es producto de esta concepción, de este modelo de desarrollo propuesto por Ferrer acerca del desarrollo integrado y abierto. De allí que el texto que tienen esta semana tenga que ver justamente con este modelo, ¿sí?
Los rasgos globales, podríamos decir, de esta propuesta de Ferrer se plasmaron en el Plan Nacional de Desarrollo y Seguridad de 1971, que es considerado el primer ordenamiento que contenía metas específicas de desarrollo regional y establecía, como decíamos antes, la creación de polos de desarrollo, ¿sí? Por áreas productivas temáticas. Lo que se buscaba es esta idea de argentinizar la economía, aumentar la presencia del capital nacional en la producción a través del crecimiento de proyectos específicos que permitieran expandir la presencia de las empresas nacionales, fundamentalmente en las ramas más dinámicas, ¿sí? Es decir, en las ramas donde hasta ese momento solo se movía o mayoritariamente se movía el capital internacional. Esto era papel, química, petroquímica, metalurgia y siderurgia, ¿sí? En este plan, como en los anteriores, la participación del Estado, el control del Estado, la promoción del Estado, el desarrollo industrial, eran considerados imprescindibles, ¿sí? No había posibilidad de desarrollo si no había un Estado guiando ese desarrollo. Este plan también incluía, la gestión de Ferrer fue muy firme en el régimen de compra nacional, ¿sí? Una política por el cual el Estado daba prioridad en sus compras públicas a las empresas argentinas, ¿sí? Que a su vez tenían créditos especiales para financiar la producción. Es decir, hay todo un engranaje de medidas, ¿sí? Que tienen por objeto sostener un cambio de rumbo en el desarrollo industrial. Un cambio de rumbo que se expresa tanto en quién produce, ¿sí? La intención de fomentar el capital nacional en la producción, en qué se produce, es decir, un capital nacional que se desenvuelva en sectores de punta, en polos fundamentales, y en para quién se produce, que no es solo para el mercado interno, sino también para abastecer a las economías regionales que no habían logrado hasta entonces un desarrollo industrial similar al argentino. A partir de esto están en condiciones de leer el texto propuesto para esta semana, que espero que les sea agradable, y quedo atenta a cualquier duda, sugerencia, comentario o pregunta a través del foro.